Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Seguimos recorriendo ciudades, aldeas y sitios donde se establecieron los judíos, donde la huella judía fue notable. Algunos muy importantes como Varsovia o Kiev, pero luego hay pueblos tan pequeños como el de Urzichev, que menos mal que sabemos pronunciarlo en yiddish, porque en ucraniano, polaco o las lenguas del lugar es todavía más difícil de decir, ¿no? Efectivamente, Jorge, yo sé que a ti te gustan estos nombres complicados y hay quien dice que Urzichev es el nombre que le pusieron el grupo hasídico, la dinastía hasídica que estuvo en algún momento, que se instaló en algún momento en este shtetl. Y efectivamente en las lenguas de los sucesivos gobiernos o estados por los que pasó este territorio ucraniano, ruso, polaco, es absolutamente imposible pronunciarlo. Son estas palabras que tienen 2 o 3 consonantes seguidas, rara vez alguna vocal en medio. Entonces, bueno, aunque es un poquito complicado, también la transliteración del yiddish por lo menos es pronunciable. Muy bien, ¿qué nos vas a contar de esta aldea? Te voy a contar y les voy a contar a los oyentes de Radio Sefarad, que este es un pueblo de Kiev, cuyos habitantes, incluso muy recientemente, en un censo realizado en 2015, se establecieron en 7.500 personas. Probablemente existía ya población judía en Urzichev en la época de la mancomunidad lituano-polaca, que también fue, digamos, a quien perteneció también este territorio durante unos 2 siglos y algo más, entre 1570 y finales de 1790. Es decir, antes de la rebelión de Khmelnytsky, pero digamos, la presencia comunitaria judía organizada que confirman los archivos históricos es posterior, es más tardía. Con certeza se sabe que en 1740, o sea, mitad del siglo XVIII, vivían 40 judíos en la localidad. Cuando en 1790 la provincia de Kiev, a la cual pertenecía y sigue perteneciendo ahora que es Ucrania, este shtetl pasó a ser parte del Imperio Ruso, Urzichev fue uno de los sitios incluidos en la llamada zona de residencia, es decir, la zona en la que los judíos tenían permitido vivir porque en otros sitios estaba prohibido que vivieran. La mayoría de ellos residía en la zona situada tras el mercado. Mediado el siglo XIX, se registraban en Urzichev más de 1.500 judíos, o sea, que había aumentado bastante la población, y por esa época la comunidad disponía de una sola sinagoga y de un cementerio. Berdichev Alperin, un banquero de la localidad, o sea que pese a ser poquitos y ser un pequeño shtetl, había un banquero en la localidad que fundó a mediados del siglo XIX una gran fábrica de azúcar de remolacha. 10 años más tarde se construyó una nueva sinagoga y pronto se sumaron otras 2, de modo que había 4 en la localidad. Incluso a finales de siglo, una calle llevaba el nombre Rabinskaya, que significa calle del rabino, y ahí se situaba la vivienda del gran rabino Mendel Avrum Yosakov. Por entonces, cerca de 6.000 habitantes de Urzichev eran judíos, lo que suponía la mitad de la población total. También había en este shtetl 4 escuelas religiosas, más tarde abrieron otras 2, una de ellas de enseñanza moderna y otra más, cuyo edificio aún sigue en pie y por lo visto es uno de los lugares que se visita
en el pueblo, debido a, bueno, a que es antiguo y a que se mantiene en pie pese al paso de los años. Los judíos de Urzyshev se ganaban la vida ejerciendo diversos oficios y con el comercio también. Algunos llegaron a ser incluso importantes empresarios, como por ejemplo el dueño mencionado de la refinería de azúcar de remolacha. Había también un judío propietario de una fábrica de maquinaria, empresas que hacia el principio del siglo XX daban trabajo a numerosos obreros y empleados. Asimismo, hubo en Urzyshev judíos propietarios de hoteles, tiendas, imprentas, y más de 10 aserraderos eran de propiedad judía. También había una fábrica de jabones, molinos y otras empresas de diferente tipo. La comunidad judía nativa no solo tenía muchos miembros, sino que también era rica, como lo confirma, aparte de los datos que hemos dado, una lista de comerciantes y fabricantes judíos que las autoridades provinciales de Kiev elaboraron en 1907. Allí se consignaban 150 apellidos pertenecientes a los habitantes judíos de Urzyshev, 47 de los cuales, es decir, más o menos la tercera parte, poseían propiedades inmobiliarias por valor de más de 1.000 rublos, lo que para la época era una gran suma. La comunidad judía estableció un impuesto sobre el consumo de carne kosher, cuya recaudación estaba destinada a obras benéficas, tales como orfanatos y otras instituciones comunitarias de socorro o asistencia a los necesitados. En 1910 se abrió también una sociedad de crédito y mutual de ayuda, y por entonces ya vivían en el pueblo más de 10.000 habitantes judíos. Al inicio del siglo XX se abrieron 11 nuevas sinagogas en Urzyshev, y en 1914 se fundó la Asociación de Asistencia a los Pobres y Enfermos. Antes de la Revolución de 1917, la localidad ocupaba un puesto relevante entre los pueblos de la provincia de Kiev, especialmente en la exportación de grano que se enviaba por transporte fluvial por el río Dnieper a Lituania. Un siglo antes, a principios del XIX, la envidiable situación económica de la comunidad puede haber propiciado que la dinastía jasídica de Ostrog, también en Ucrania, se trasladara allí, inaugurando la misma Rabbi Moishe Mendel. Esto es lo que comentaba antes. Se dice que fueron estos hasidim que al trasladarse allí llamaron al shtetl Urzyshev, desechando, digamos, el nombre ucraniano o ruso que tenía la localidad. Otro de los rabinos hasídicos, curiosamente, Rabbi Abraham Mendel, fue además un ferviente sionista, lo cual no siempre va aparejado, que apoyó al movimiento Jivat Zion, y se dice, como anécdota, se cuenta, que cantó el Atikva, actualmente el himno nacional israelí, con lágrimas en los ojos en la boda de uno de sus nietos. Otros descendientes de esta misma dinastía tuvieron diversos destinos, dependiendo de dónde establecieron sus respectivas cortes rabínicas. De modo que durante el siglo XX algunos fueron asesinados durante la Shoah, y acerca de otros nada se sabe, ya que vivían en la zona soviética. En los archivos provinciales de Kiev que aún se conservan sobre la guerra civil entre el Ejército Rojo y el Blanco, se da noticia de los pogromos ocurridos en los años de dicha contienda, época de un activo y agresivo antisemitismo local que destacó por sus acciones criminales antijudías en 1919 y 1920, en plena guerra. Al mando de Urzyshev por esa época estaba un partidario del sanguinario Simón Petlura, que durante esa guerra civil encabezó la lucha por una nación ucraniana y al que se le atribuye el haber organizado y propiciado pogromos en todas las juderías ucranianas.
Aunque no hay cifras completamente comprobadas, se estima que entre 35.000 y 50.000 fueron los muertos en pogromos perpetrados en toda Ucrania. El último de los pogromos en la localidad de Urzyshev concretamente se saldó con 200 muertos e innumerables maltratos, violaciones y destrozo de propiedades. Y esto por fin desencadenó que los judíos abandonaran el pueblo, ya que seguir ahí implicaba peligro de muerte a manos de unos o de otros, como ya habían podido comprobar en numerosas ocasiones. Ucranianos, polacos, rusos, todos ellos odiaban a los judíos. La mayoría entonces de los habitantes, unas 150 familias, huyeron a la cercana Bogulav. Y antes de que se estableciera el gobierno soviético, se organizó un comité de autodefensa que se mantuvo durante varios años. Según archivos históricos, en el año 1922 el comité se componía de 30 judíos. En la época de entreguerras la situación continuó. Hubo incluso un suceso relevante en ese mismo año mencionado, 1922. De Urzyshev partieron 3 embarcaciones de pasajeros y una de ellas tuvo que detenerse por alguna razón técnica, mecánica, y desde otra embarcación se le aproximaron, la abordaron y asesinaron a todos los judíos que estaban embarcados, 21, entre ellos a 8 mujeres, y además les robaron sus pertenencias. También asesinaron a un pasajero cristiano que intentó defender a una de las mujeres y a otro que les recriminó sus acciones. Los cadáveres fueron arrojados al río y recién en el año 2001 se descubrió quién había sido el líder de estos ataques y los nombres de algunas de las víctimas, labor que realizaron historiadores. En esa década de 1920, fue cerrada la sinagoga y la mayoría de los judíos se trasladaron a ciudades más grandes. Los nazis ocuparon el pueblo en 1941 y algunos de los judíos que aún seguían viviendo allí fueron evacuados por los soviéticos o se unieron al Ejército Rojo. Quienes permanecieron en Urzyshev fueron asesinados todos. Tras la guerra algunos judíos regresaron, pero se desconoce si se organizaron comunitariamente. A finales de 1980 todavía quedaban algunos judíos en Urzyshev, pero en 2016, o sea, hace nada, ninguno de sus residentes se identificaba como judío. Solo recuerdan la presencia de la Kehilá y su otrora próspera vida, 2 lápidas en el que fuera el cementerio. Uh-huh. Vamos ahora, Jorge, a contar algunos de los nativos relevantes de este shtetl Urzyshev. Debemos decir que fue fecundo en hombres de letras, aunque obviamente solo mencionaremos algunos. En primer lugar, al escritor Lamet Shapiro, autor de narrativa en yiddish y de poesía en ruso, yiddish y hebreo. Vivió en Varsovia durante varios periodos y fue el escritor y uno de los padres de la moderna literatura en yiddish, Itzhok Leibush Pérez, quien lo ayudó a publicar sus primeros relatos. También el escritor Avrom Reisen, que editaba un periódico judío, publicó en ellos trabajos de Shapiro. Decidió marcharse a Estados Unidos en 1905, pero antes permaneció un año en Londres. De modo que llegó a Nueva York en 1906, comenzó a trabajar para el Forbes, a publicar cuentos que tenían sobre todo como escenario los terribles pogromos de su pueblo y de otras localidades de la zona. Su obra se difere, aunque es, digamos, el sucesor de esos 3 primeros padres, Sholem Aleichem, Pérez y Abramovich, o Mendele, su obra se diferencia mucho de este trío de autores clásicos por la violencia, el erotismo
y el realismo de sus contenidos, y él no tenía para nada la mirada cómica o satírica que tuvieron estos padres. En algún momento se trasladó de Nueva York a Los Ángeles con su familia, pero cuando falleció su esposa volvió a Nueva York, donde siguió colaborando con varias publicaciones literarias y se afilió y fue un activo miembro del Partido Comunista. Varios años después decidió regresar a Los Ángeles, donde falleció en el año 1948, pobre y alcoholizado. Pues realmente historias muy interesantes las que ha dado de Urzichev. No sé si tienes alguna más. Sí, tenemos varios otros escritores menos importantes, entre ellos Mijailo Smushkevich, que fue además un combatiente de la resistencia antifascista en Francia, o Hasil Jaimovich Tabachnikov, que dejó escrita una emotiva descripción de su localidad natal en un libro titulado A Shtetl beim der Dnieper, un pueblecito junto al Dnieper, o Israel Berzirbeck, poeta ensayista, autor de libros de texto en hebreo y profesor, un Heider, etcétera, etcétera. Y una cosa interesante es que el joven Sholem Aleichem fue tutor privado del hijo de una familia de Urzichev, entendemos que de una familia con posibilidades económicas, razón por la cual en la biblioteca de este pueblo, donde hemos dicho que ya no viven judíos o que ya nadie se identifica como judío, hay una placa que le recuerda con su nombre. Y eso es todo lo que podemos contar para no extendernos demasiado de este pueblo. Pues es mucho más grande que lo que has contado, que el pueblo mismo, creo. O sea que sí. Una aldea tan pequeña pero llena de historias judías. Y como las que vamos a contar también dentro de 2 semanas cuando volvamos a encontrarnos aquí en la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Barda Fishbein. Gracias a ti, Jorge. Hasta entonces.